La ciudad global para mí, estrictamente hablando, cuando empieza el proceso, es una especie de espacio operacional muy complejo, muy alta tecnología, etcétera, etcétera, muy diverso, que se instala en ciudades grandes, ciudades importantes. Acordémonos que en esa época las ciudades eran pobres. En los 1970 las ciudades estaban en bancarrota, Londres en bancarrota, Tokio en bancarrota, Nueva York en bancarrota oficial, París pobre, etcétera, etcétera. Entonces es una nueva economía, esa es una manera de decir la función de ciudad global. Ahora, cuando pasa eso, entonces pasan toda una serie de otras cosas, porque este es un sector que forza a toda una serie de gente de, digamos, clase media fuera de ese espacio, gente trabajadora fuera de ese espacio. Ahí empieza en realidad lo que ahora vemos como una especie de crisis de vivienda, crisis para sectores económicos modestos que no pueden pagar la renta, ¿no? Entonces la ciudad global no es simplemente algo que conecta a lo global, la ciudad global es un espacio estratégico donde la globalización se instala. Entonces esto recurre. Y punto número 2 sería que ahora tenemos unas 70 ciudades globales y si agregamos alguna de las pequeñitas, son como 100. O sea, es un fenómeno realmente que tiene que ver con cuáles son las necesidades de las grandes empresas, que son las empresas un poco tradicionales, cuando ellas entran en un espacio operacional global. Lo que pasa entonces es que una empresa que hace eso necesita por ahí 50 horas de contabilidad de Mongolia, 25 horas de prácticas de inversión de Argentina. Eso ya no lo pueden hacer en casa, lo tienen que hacer, lo tienen que pedir, lo tienen que comprar de empresas altamente especializadas. O sea que estrictamente hablando, la ciudad global no es sobre las grandes corporaciones, es ese espacio intermediario que domina, que nunca puede perder. Y los mergers and acquisitions son el ejemplo más simple, que a menudo los abogados especializados, todos ganaban dinero. Y las firmas para cuales les hacían la fusión, merger, se iban a la bancarrota. O sea, es un sector ese fue, digamos, el descubrimiento. Entonces no es simplemente la globalización, es una función muy específica, muy estratégica y un poco invisible. No es totalmente visible. La mayoría de la gente no, ni siquiera ahora, digamos, lo entiende. Se creen las grandes empresas, basta. Cuando yo estaba haciendo ese trabajo, en realidad no estaba pensando en expulsiones, pero lo que sí estaba pensando es en desplazamientos. Al centro de esa investigación más vieja estaba justamente este fenómeno de un sector muy enlazado en red. La cuestión de las expulsiones me llega cuando el momento de la globalización ha expandido e incluye a toda una serie de otros vectores en la vida cotidiana de una ciudad, en sectores altamente especializados, etcétera, etcétera. Entonces, para mí, la cuestión de la expulsión, estrictamente hablando, y que es un poco académicamente hablando, es aquel momento, es una especie de borde sistémico, cuando nuestras categorías conceptuales no pueden capturar ya algo que está pasando. Cuando pasa eso, porque es nuevo, porque es distinto, porque nunca nos fijamos en eso, porque puede haber existido antes pero era muy pequeño, muy mínimo. Entonces para mí el systemic edge es el momento de la expulsión y la expulsión tiene que ver en parte con las capacidades o la falta de capacidades de nuestros instrumentos conceptuales. Ahora, va más allá de eso también en el sentido de tierras muertas, aguas muertas, ese es otro tema, esos serían los dos extremos. Pero otra vez, el agente crítico, no la gente, el agente crítico es justamente que nuestras categorías conceptuales no nos permiten verlo. Y nosotros no vemos todo, nos volveríamos locos. Entonces ese momento conceptual que lo tenemos todos, no importa que uno sea pobre y que no sepa leer, todavía es conceptual. Ve ciertas cosas y no ve otras. No importa la materialidad que tengan. Eso es un poco la idea ahí.
implica una crítica también a una modalidad de investigación que asume que simplemente que no cambió nada, que estamos todavía en un capitalismo que empezó ahí con el keynesianismo, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial. No, ha habido una transformación profunda. Y una pregunta para mí muy importante, que hay que preguntársela así repetidamente, es cómo cambian los sistemas complejos. Y no cambian cambiando todo, cambian a menudo transfiriendo capacidades de tiempo 1 a otras sistematicidades. Por ende, cambio en un sistema complejo puede ser invisible. Hay toda una serie de desafíos en la sociología, pero la sociología también es una de esas disciplinas que está viva. Bueno, hay mucha sociología muerta también, pero que está viva y por ende está muy bien posicionada para captar diferencias. Yo diría, por ejemplo, que la microeconomía no está bien posicionada. Por ejemplo, la microeconomía no logra captar alguna serie de grandes transformaciones en lo económico que hay que analizar, pero que hay que analizarlo a través de la matemática algorítmica. No tiene nada que ver con Los microeconomistas cada vez tienen un terreno más pequeño. No los quiero criticar demasiado.